Seguimos aquí en Hablemos Claro en el día de hoy hablando sobre los dispositivos menos letales que pronto va a empezar a utilizar la policía de la provincia del Neuquén. Estamos con el instructor mayor Juan Manuel Cisternas. Recién vimos un poco, ¿no?, todo lo que es cada uno de estos elementos, las diferencias que hay, la bodycam, las diferentes armas de entrenamiento, dispositivos de entrenamiento, el casco, también el tema de los diferentes cartuchos. ¿Cómo se tiene que utilizar una taser? ¿Cuál es la forma correcta de utilizarla? En cuanto a distancia, en cuanto a... Bueno, vos decías el tema de la voz de alto también. Exacto. Pero en cuanto a la distancia, por ejemplo, ¿cuánto es lo recomendado? Primero, el respetar el modelo de uso racional de la fuerza, ¿sí? Que es justamente la presencia policial, la verbalización, quizás alguna técnica de reducción en caso que así lo fuera, y en caso de que no, siempre hablamos de distancias mínimas de seguridad, que son 7 metros. 7 metros. Siempre 7 metros es la distancia mínima de seguridad para resguardar al personal policial. Ahora, con Taser, que tiene un despliegue de 14 metros, estamos resguardando esa seguridad y estamos dándole un punto a favor también al efectivo de que va a tener mayor distancia de despliegue. Claro, te iba a preguntar eso, la distancia de alcance es de 14 metros. 14 metros, exacto. Ante otros dispositivos eran hasta 7, o sea, en ese margen de que nosotros le pedíamos de distancia mínima de seguridad, estábamos ya al límite. Entonces, ahora tenemos mucho más abordaje con mayor seguridad y despliegue. ¿Y cuáles son los casos en los que se debería usar? Por ejemplo, si tomamos en cuenta la experiencia de otros países u otros lugares. Sí. Acá, lamentablemente, en los últimos tiempos hay muchos casos de gente que está con sus facultades mentales alteradas o con consumos problemáticos, que se vuelven agresivos o peligrosos, quizá no con un arma de fuego, pero sí con un cuchillo, cerca de gente, cerca de niños. Exacto. ¿Esos son los casos puntuales donde se deberían utilizar? Exactamente. Situaciones de crisis de salud mental, alguna persona armada con un arma blanca. No vamos a hablar nunca de armas de fuego porque ya sabemos que eso es algo potencialmente letal. Pero sí la crisis de salud mental, que acá hay mucho, va a ser posiblemente uno de los despliegues. Cualquier otra alteración del orden también, si no necesariamente que la persona esté armada, pero en alguna otra situación que esté involucrada diferentes personas, una riña, una pelea en la calle. Y por el otro lado tenemos los parámetros en los cuales no utilizarlo, ¿sí? Que eso también es fundamental. ¿Por ejemplo? Las poblaciones de riesgo, ¿sí? Personas mayores adultas, niños. También entendemos a aquellas personas que tengan algún problema de salud. Siempre y cuando, que es lo que nosotros hemos planteado en nuestra guía de actuación, siempre y cuando no sean una amenaza. Uno entiende de que no van a hacerlo, pero si se vuelven una amenaza al personal policial o a una intervención o a cualquier otra persona, no necesariamente al personal policial, que estén agrediendo a una mujer, a un hombre, a un niño, van a poder hacer uso del dispositivo. Tiene que haber una agresión, una situación amenazante, porque uno piensa, por ejemplo, en una pelea en la vía pública, en la calle. Puede haber una separación, digamos, de los efectivos policiales sin necesidad de utilizarla. Exactamente. Pero puede haber una amenaza también. También, exactamente. Por eso, hablaba de los múltiples escalones que nos permite el dispositivo. Siempre la presencia ya va a generar una intimidación sobre las personas que estén involucradas y sobre las partes. Y ya el hecho de sacar el dispositivo, advertir, ya nos permite desescalar situaciones. Hay estadísticas en el mundo de que no se llega a desplegar el taser y se han desescalado situaciones de 0 a 100 en cuestión de segundos. Claro. Entonces, eso nos permite también cuidar el recurso humano, de no involucrar mayor cantidad de personal policial y con un binomio de operadores taser ya poder contener una situación. O sea, puede servir también como un aparato disuasivo para evitar justamente su utilización. Totalmente, totalmente. Sí, sí. ¿Todo eso está simulado en el casco y en la tablet? Digamos, ¿son escenarios que se simulan? Son todos escenarios que se simulan. O sea, la realidad virtual permite que el operador pueda tener un escenario de 360 grados. Y él no sabe de qué lugar le va a venir. Y yo tampoco le puedo decir al alumno de dónde viene porque es impredecible. Entonces, él va a evaluar, llegado el momento, si tiene que actuar más rápido, más lento, si advertirlo verbalmente, hacer la advertencia sonoro-lumínica del dispositivo, ¿sí? Hasta llegar al despliegue. Entonces, múltiples escenarios que le dan la posibilidad de poder aplicarlo después en la realidad. Sí, hablando de escenarios, me quedé pensando en algunas situaciones que también lamentablemente se dan mucho acá en la zona. El tema de las peleas en los boliches o las situaciones que se salen de control entre jóvenes. Tal cual. Decías que niños no, adultos mayores no. ¿Qué pasa con los jóvenes? Chicos vos hoy en día no sabés calcular si uno tiene 17 o tiene 20, 23. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Cuáles son las recomendaciones para los jóvenes? El dispositivo se va a desplegar siempre y cuando el personal policial que
tenga el discernimiento de que está entre una amenaza o una situación inminente de riesgo, inclusive de riesgo de vida, para esa persona, para un tercero o para el mismo personal policial. Entonces, la guía de actuación es clara en ese sentido. La base, volvemos, la capacitación. Entonces, ellos ya van a tener diferentes planteos de cómo usar el dispositivo, ¿sí? Podríamos enumerar un montón de situaciones en las cuales va a ser desplegado, ¿sí? Pero la cotidianidad nos está mostrando que ya tranquilamente podríamos hacer uso de ella en cualquier situación acá en la calle, en la provincia. Bien, algo que me quedó pendiente en relación a los dispositivos Taser. ¿Hay un riesgo de que se disparen solas? ¿Tienen algún seguro? ¿Qué puede pasar en esos casos? No se dispara sola. Tiene obviamente un seguro. El dispositivo siempre está apagado y se enciende en el momento que se va a desplegar, ¿sí? Tiene el accionamiento que únicamente lo va a poder hacer el operador. No tiene posibilidad que otra persona se meta, o sea que siempre va a tener ese resguardo, ¿sí? Además de lo que es Taser, ¿qué pasa con Byrna, que era otra marca, en otro tipo de armas también? Exacto, también. Hizo la provincia, el gobierno adquirió dispositivos Byrna, que es un dispositivo totalmente diferente. Este es un dispositivo electrónico, el otro es un dispositivo de lanzamiento, que utiliza unos pellets o proyectiles de impacto y otros frangibles, es decir, que son tres cuestiones fundamentales. Generan impacto, hay un dolor sobre la persona, hay un efecto psicológico porque sabe que algo le impactó pero no sabe qué, y también un efecto fisiológico porque esos proyectiles frangibles tienen un agresivo orgánico que va a afectar las vías respiratorias, los ojos, entonces la persona ahí va a tener una contracción que no va a saber discernir en el momento que está sucediendo y ahí se procede en esa ventana de oportunidad que nosotros siempre hablamos, de poder reducir a esa persona, ¿sí? Pero son dos elementos diferentes, dos dispositivos diferentes para situaciones también diferentes, ¿sí? Igual ambos están considerados dispositivos menos letales. Exactamente, sí. ¿Y para qué tipo de situaciones, por ejemplo, se utilizarían las Byrnas que no se utilizarían las Tasers? Y contención de disturbio de múltiples amenazas, ¿sí? Yo con múltiples amenazas con Taser no podría contener todo, ¿cierto? Claro. Lo más común, un disturbio urbano, ¿sí? En un barrio, en una familia, podríamos utilizar ahí Byrna, no podríamos utilizar Taser. Taser, ya quizás para contener 2 o 3 agresiones diferentes podemos llegar a actuar. Entonces, los dos son un complemento, es una herramienta más que se está sumando al equipamiento policial, ¿sí? Y se complementan. Claro. Que dicho sea de paso también no están reemplazando el arma de fuego. El personal no va a quitar su arma de fuego, va a permanecer con su arma de fuego, pero va a contar con uno u otro de los dispositivos. Y una cuestión importante también es que siempre va a ser contrario al arma de fuego y que están identificados claramente con colores para que sepan, en situaciones de estrés, poder determinar claramente que están tomando el dispositivo menos letal y no confundirlo con otra herramienta. Claro, que dependa de la situación, que sepan bien en ese momento, que es una cuestión de segundos, exactamente, cuál tienen que utilizar, ¿no? Exactamente. Por eso es, todo esto, este ecosistema nos permite eso. La conciencia situacional del hombre o mujer policía es fundamental porque la decisión de ellos es en segundos. Otro tipo de decisiones podemos tomarnos horas quizás, pero el procedimiento policial es segundos y a veces muy pocos segundos, ¿sí? Y ellos tienen que discernir. Por eso el criterio operativo también les da la pauta de poder decir, bueno, cómo actuar. Tanto en Tasers como en Byrna estamos acostumbrados o sabíamos de que existían por las películas, por las series, ¿no? Claro. ¿Qué tan real es eso a lo que vos como instructor has podido ver en este tiempo y a lo que se va a utilizar acá en Neuquén? Que son efectivos, cualquiera de los dos son efectivos. Como instructora nosotros tuvimos que en los cursos de capacitación entender cómo funcionaban y obviamente entender también qué producía. Entonces se producen los disparos a nosotros como cuando fuimos alumnos, tanto de Taser como de Byrna, y uno ya puede replicar qué es lo que sucede, ¿sí? ¿Recibieron disparos de Taser sí, y de Byrna? Sí, es parte del entrenamiento. ¿Sí? ¿Y se puede contar lo que se siente? En el caso de Taser se siente una contracción muscular muy grande y la inmovilización. Uno no pierde la conciencia y siente esa corriente continua en el cuerpo que es breve. Pasa que uno piensa que es interminable. Claro. 5 segundos decía. 5 segundos. Estos dispositivos están controlados y homologados para 5 segundos cesar esa acción, ¿sí? Y el cuerpo después pasa a una situación de relajación muscular y uno se reincorpora levemente, pero se reincorpora.
Y con Virna pasa eso, o sea, hay una inmovilización leve, pero sí hay una afectación de las vías respiratorias, de las vías lagrimales. Entonces, ahí yo me puedo quizás mover, puedo mover mis manos, pero no tengo una visión clara. Entonces, ahí también es donde la situación se permite contener otro tipo de situaciones. Claro. ¿Sí? ¿La distancia de Virna es 7 metros también recomendada? Entre 10 y 20 metros. ¿Sí? Más distancia. Sí, pero va también relativo a cómo sea la situación, a las cuestiones climáticas también. ¿Sí? Pero nosotros siempre hablamos efectivo entre 10 y 15 metros no más. ¿La idea es que comiencen a ser utilizadas en la capital, en otras ciudades del interior también? Esto es una cuestión federal de nuestra provincia, o sea que el Comando Superior, el jefe y subjefe de policía están evaluando, obviamente, que llegue a todos los rincones de la provincia. O sea, en todos los rincones, así sea el pueblo más chico, hemos tenido situaciones graves donde se ha perdido personal policial. Entonces es necesario que llegue a todos lados. Bueno, ¿sí? Recuerda casos en Plaza Huíncula, en Villa Langostura, en Zapala también, ¿no? Sí, totalmente. Igual no significa que sean utilizadas todo el tiempo, eso va a depender del hecho en sí, ¿no? Tal Eso cual. es lo que tiene que entender también la gente en estos casos. Exactamente, no siempre se van a utilizar. Entonces ahí se va a evaluar determinado momento. Cualquiera, ya sea cuando ahora mostramos Taser, pero si es Virna, va a pasar exactamente lo mismo. Entonces hay que evaluar primeramente lo que se plantea en la capacitación y bueno, que cada operador tenga discernimiento para poder saber si usarlo o no. Claro. No sé cómo será la distribución, ¿qué se recomienda? ¿Un efectivo, 2 efectivos juntos con ambas? Normalmente se trabaja en binomios, ¿sí? Que ambos sean capacitados, ¿sí? Que ambos sean, por ejemplo, en Taser, ambos sean operadores Taser, pero uno va a tener el dispositivo, pero el otro va a ser el compañero que, en caso de intervenir, sepa cómo actuar, ¿sí? Va a saber en qué momento cesa la contracción neuromuscular de la persona para colocarle los elementos de sujeción, ¿sí? Para evitar lesiones para el personal y para la presunta amenaza también. Claro, la persona que lleva la cámara es el mismo que lleva el dispositivo. Es el mismo que lleva el dispositivo, exactamente. Ajá, sí. Bien. Podrían llevar 2 también, ¿sí? Eso es indistinto. Por eso la cámara es integral al dispositivo. El operador puede llevar únicamente cámara, puede llevar la cámara y el Taser, o puede llevar el Taser solamente. Pero acá la provincia consideró que el que utiliza Taser también lleva la cámara. ¿Sí? ¿Hay alguna fecha estimada para la utilización o depende de la capacitación? Se está trabajando, esto es muy reciente, o sea, la semana pasada ya se adquirieron los equipos. Y se está dando. Ya tenemos el marco legal, que fue la promulgación de la ley 3474, que emitió la provincia respecto a la autorización a la Policía de Neuquén, su decreto reglamentario, el 631, y nosotros ya con la elaboración de las guías de actuación se está terminando de amalgamar lo que es la capacitación, la estructura de capacitación y todo lo que permite que hay que tener el control, la trazabilidad, las estadísticas que van a después dar estos dispositivos y que cuando se hagan los primeros despliegues, eso va a ser la retroalimentación fundamental para poder nuevamente trazar ese camino ya marcado. Y por lo que han visto en otros lugares, ¿a qué apuntan? ¿A una disminución del delito, a una disminución de las víctimas fatales, disminución también de efectivos policiales heridos? ¿Qué puede llegar a significar la utilización de este tipo de dispositivos? Es un todo. Primero, proteger a nuestro personal policial, proteger a la sociedad de cualquier situación en la calle. Las vemos a diario, así que hay múltiples situaciones. Y obviamente desescalar situaciones de delito, ¿sí? Estamos convencidos de que este es un dispositivo para salvar vidas. Entonces apuntamos a eso, ¿sí? A que desescalar situaciones, preservar la integridad de nuestros efectivos policiales y de la sociedad toda. Juan Manuel, muchísimas gracias por haber venido. Un placer. Juan Manuel Cisterna, instructor maestro en el uso de las Taser, de los dispositivos menos letales, que pronto van a estar en funcionamiento aquí en la policía de la provincia del Neuquén. Ha pasado en el día de hoy por Hablemos Claro.